es muy sencillo, pero con práctica y sobre todo utilizando la creatividad y la flexibilidad, es una herramienta muy útil. Lo que hoy les propongo es un modelo de trabajo que yo vengo empleando hace mucho tiempo. Bueno. Empecemos. El empleo de metáforas a medida en psicoterapia sistémica, sí hago hincapié en eso, no son metáforas que ya tenemos en una especie de lista que pueden ir saliendo en cualquier momento, tipo bajo la manga, o no son metáforas que ayer utilicé para un paciente y quizás hoy las vuelvo a utilizar para otro paciente. Son metáforas a medida, tipo desastre. Tenemos que pensar en que somos sastres a la hora de construir metáforas, porque tiene que ver con cada caso, con cada problemática y sobre todo con cada relación terapéutica. El objetivo es proponer una metáfora para que pueda zarandear el sistema de creencias y también las emociones de esa persona, de la pareja o de la familia que vino a terapia. El objetivo es entonces redefinir ese problema inicial que trae el paciente. Por eso es que sí, yo hago énfasis en lo intenso y lo poderoso que tiene que ser este elemento metafórico, esta imagen que proponemos para que realmente pueda sacudir y que el paciente diga, ah, nunca lo había visto de esta forma. Que cambie la emoción, que cambie ese pensamiento, que cambie el significado que le está dando en ese momento al problema. Y si cambia el significado, por supuesto, estamos hablando de redefinición. Luego, como somos sistémicos, ese cambio, sea en el pensamiento o en la emoción, va a producir cambios en la conducta. Las demás personas de su sistema también van a reaccionar de forma diferente a la manera habitual que venían comportándose. De esta forma cambia el patrón y vamos haciendo seguimiento para poder instalar ese cambio en el sistema. Claro, esta es una propuesta, es simplemente un mapa que lo pueden utilizar, como ya dije, en base a su creatividad y su flexibilidad. A mí realmente me resulta muy útil, yo me siento muy cómoda utilizando la metáfora como la principal intervención en psicoterapia. Sí sabemos que es una técnica cognitiva y utilizo también mucho el cuerpo, el espacio en psicoterapia, utilizar también el cuerpo, las esculturas que vienen a ser una especie de imagen también para el paciente y para la familia. ¿Qué vamos a ver en esta hora? Cómo utilizar metáforas simples, que son las metáforas que vamos a ir utilizando a lo largo de toda la sesión. Metáforas que el mismo paciente puede traer y lo que hacemos es tomar esa metáfora y darle un sentido diferente. ¿Para qué? Para lograr la redefinición o por lo menos para ir consiguiendo redefiniciones más simples que le vayan haciendo pensar de forma diferente o haciéndole sentir de forma diferente. Y luego viene otro tipo de uso de metáforas, que es lo que propongo, que es devolver al paciente al final de la primera o la segunda sesión esa hipótesis relacional que nosotros tenemos en mente. Pero no vamos a devolverles, por supuesto, de una manera racional o lógica, porque eso sería desde el hemisferio cerebral izquierdo, y acá no usamos el hemisferio cerebral izquierdo. El hemisferio de hecho, ahí es donde se produce el cambio. Entonces la idea es primero construir una hipótesis relacional, siempre en movimiento, siempre con la conexión entre el síntoma y el sistema,
y devolver esa imagen potente a la familia, a la pareja o al paciente con el objetivo de sacudir. Esa es una redefinición del problema a partir de una metáfora más compleja. Puede ser que las definiciones simples, las metáforas que utilizamos a lo largo de la sesión, se encadenen y podamos construir una imagen final mucho más potente. Claro que yo les voy a ir mostrando cómo hacer, pero son dos tipos muy diferentes de metáforas. La simple, si el paciente trae una metáfora que nos puede servir, que nos puede ser útil y que tiene que ver con nuestro mapa, es decir, con la hipótesis que estamos construyendo, por supuesto, la agarramos. Esa hipótesis va a ir ajustándose a lo largo de toda la sesión. Eso sí sabemos que tiene que ser flexible, un mapa nunca puede ser rígido. La metáfora, cuando hablo de metáfora, siempre evoca una imagen, por eso me gusta mucho esta idea de imagen metafórica. Las imágenes metafóricas pueden ser visuales, es decir, le pedimos a la familia que haga una escultura, le podemos quitar una foto, se pueden ver en el espejo, puedo dibujar en una hoja, puedo dibujar en una pizarra, todo es visual. Y también puede ser verbal, yo digo una metáfora y esa imagen metafórica verbal, por supuesto, se va a construir como una imagen en nuestra mente. De todas formas, nuestro objetivo es poder conseguir una imagen que se visualice, que tenga color, que tenga movimiento. La imagen tiene que redefinir, tiene que darle un nuevo significado al problema. Y por supuesto, a partir de una imagen, porque es la imagen finalmente nuestro nuevo problema, nos va a servir para jugar a partir de ahí. Podemos ir encadenando conductas, podemos ir encadenando emociones, podemos ir encadenando las metáforas y también jugar con esculturas, con los próximos pequeños pasos, pero a partir de esa imagen, ya no desde el problema inicial que ha definido el paciente inicialmente. También es posible construir a medida las metáforas a partir de las metáforas que traen los pacientes, que es como yo dije, siempre con el objetivo de ir dándole otro sentido, o bien a veces nos resulta muy difícil definir el problema que trae el paciente. No sabemos cuál es el problema para cada uno y quizás utiliza una metáfora y esa metáfora nos sirve para poder entender o comprender bien el problema. Esa es una opción. La otra opción es darle otro sentido, que ya de entrada, de a poco, vamos dándole otro significado. Siempre con la idea de agregar, de encadenar metáforas, siempre jugar a partir de la imagen. Y como ya dije hace rato, finalmente la imagen será el problema a trabajar. Esta es una chica de 23 años, viene a consulta diciendo tengo depresión, por eso vengo. Habla de depresión, que vio cuando su papá tocó la cola a su hermana cuando era pequeña, que nadie hizo nada, que nadie dijo, nadie hizo nada, como que dejaron pasar y a ella le resulta muy difícil perdonar a su papá y que sobre todo pretenda que nada ha ocurrido. Tiene miedo también por los sobrinos, es decir, por los hijos de su hermana a quien el papá ha abusado de ella. Y contaba, sí, hay muchas palabras, hay mucha información, mucho contenido y nosotros por supuesto tenemos que ir construyendo un mapa, haciendo preguntas para ir ajustando nuestro mapa y nuestra hipótesis. Y de repente sale esta idea de que es una piedra en su vida, esto del abuso sexual de su papá por parte a su hermana, que nadie habla de eso. Y de entre tanta información, contenido que puede traer un paciente, de repente aparecen estas palabritas, estas frases que podemos agarrarlas porque puede ser un material, una información muy valiosa para poder ir construyendo nuestra hipótesis.
Entonces tomamos la piedra y podemos hacer muchísimas preguntas sobre la piedra. Y al hablar de la piedra, paradójicamente no hablamos de ella. Entonces es mucho más fácil hacerse cargo de ciertas emociones, que todo lo que estaba oculto hasta ese momento pueda salir, que la resistencia también pueda ser sorteada. Es mucho más fácil hablar de ella sin hablar de ella, hablar de su dolor sin hablar de su dolor. Eso es muy, muy enriquecedor. Entonces comenzamos a preguntar sobre la piedra. A ver, la piedra es tuya, no es tuya, de dónde vino, hace cuánto está, cuánto pesa. Hablo de una piedra muy, muy enorme, es una piedra ya muy difícil. ¿En qué lugar de tu cuerpo está? Está en mi corazón, está en mi alma, pero ya está ocupando todo, ya no puedo moverme, ya no tengo energía. Y eso explica, por supuesto, todos los síntomas que ella refiere. Por supuesto, siempre conectando también con ese mundo emocional de la paciente que le está costando dificultades de identificar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta piedra? Seguimos hablando, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre la piedra. Recordemos que la piedra es ella, pero no es ella a la vez. Ese es el poder paradójico de la metáfora. Y al menos partirla en pedazos, dice. Bueno, tiramos los pedazos por la cara a cada uno de ellos o los entregamos amablemente cada pedazo a cada persona. Entonces comenzó a hablar de ella, qué significaba cada pedazo, qué implicaba partir y qué implicaba entregar una parte a cada uno y qué implica tirarle por la cara. Por ejemplo, enfrentarse a su papá, que sí, reconoció ese enfado genuino, legítimo por lo que hizo y porque nunca se habló de eso. También a la mamá, también a la hermana porque no está protegiendo. En ese momento sí hablamos de que se traga ella sola esa piedra y en silencio, y que el perdón en casos de abuso sexual, sobre todo lo dice Perrone, que no puede ser gratuito, no le puedo perdonar por lo que hizo si él o ella no hizo nada para reparar el daño. Cuando el perdón es gratuito, aparecen todos estos síntomas depresivos. Entonces, la imagen que se nos va a venir a la cabeza es una piedra. ¿Qué quiere hacer con la piedra? Quiere partir. ¿En cuántos pedazos? ¿De qué tamaño cada pedazo? ¿Qué hace con cada pedazo? ¿Cómo entrega cada pedazo? ¿Y cómo va a ser su vida a partir de ahora sin tanta piedra que cargar? Pero para eso, vuelvo a repetir, hasta qué nombre le llama a la piedra, qué título tendría, qué colores, visualizar, imaginarse y hasta que pueda tener movimiento y banda sonora si es posible. Así de enriquecedor tiene que ser. Y una vez que esta paciente comienza a hablar de la piedra, dice, es más fácil trabajar con la piedra, mucha garra lidiar con la depresión. Y esta frase suya me hizo ver que realmente sí funcionó esto de la metáfora, porque pudo conectarse con el problema, sobre todo con las emociones, que no es poca cosa, está hablando de dolor, está hablando de desilusión, de una rabia hacia sus padres, todo lo que implicaba la piedra, porque la piedra estaba cargada de esas emociones. Y luego es responsabilizar a los verdaderos responsables porque ella no tiene que cargar con ese peso. Y este es el primer ejemplo de cómo podemos ir trabajando con imágenes metafóricas y sobre todo tener esta devolución de la paciente que nos está indicando que sí, que está funcionando, que es una buena intervención y que permite la redefinición del problema. Cambió su emoción, cambió su forma de pensar y a partir de ahí hizo cosas diferentes. Otro ejemplo, una chica de 25 años también, fue con su pareja y comentó que ya no quería saber nada de su pareja y que su pareja insistía, insistía y eso la ponía muy nerviosa, pero además la sentía también a ser muy culpable. Y repitió en muchas ocasiones esto de que era un puntito, antes era un puntito,
que ella se sentía muy insignificante, de hecho su pareja tenía una esposa, luego tuvo otra amante y ella siempre estuvo ahí esperándolo, sabiendo que no se comprometía y que no se hacía responsable por esa relación. Y en terapia individual, después luego en una sesión individual, sí volvió a traer esto de era un puntito y por supuesto es algo interesante y algo que se repite, entonces a mí me parece importante traer esto del puntito, sobre todo porque se sentía culpable. Él ahora está haciendo lo que yo antes quería, que me demuestre amor, que me persiga, que me busque, pero me está hartando y otra vez siento culpa porque es lo que siempre quise y porque ahora ya no quiero más. Y entonces ahí viene la idea del puntito. Yo le dije, sos un puntito, está bien, eso era antes. ¿Cómo eras antes? Y yo me sentía muy mal con mi cuerpo, yo aceptaba lo poco que él me daba, yo le andaba detrás, yo le pedía por favor que venga, por favor que se quede conmigo, yo perdonaba todas sus infidelidades. Y después, ¿qué pasó? Ese puntito creció, sí. Bueno, entonces dibuja el tamaño de lo que sos ahora. Antes era un puntito que sos ahora y puso ese círculo. Entonces vimos que hay demasiada diferencia entre un puntito y ese círculo. Ahí se ve la diferencia que ella misma hizo. Y vimos cuál fue el proceso, la metamorfosis del punto al círculo. Y habló de muchas cosas, que comenzó a estudiar, que hizo CrossFit y su cuerpo cambió, ahora se siente muy linda, se siente atractiva, se siente contenta, quiere salir. Y lo que vimos ahí, ella misma entendió que sí, que es verdad. Antes cuando era un puntito, poca cosa podía convencerla, pero ahora que ya dejó de ser un puntito y es un círculo, lo que él le da no va a ser suficiente porque dejó de ser puntito. Entonces, sí, tenés razón. El problema es que eras un puntito y ahora ya no lo sos. Es así de simple como puede convertirse el problema, pero es ver con ella toda esa transformación, toda esa metamorfosis. El puntito era antes, ¿qué te daba? ¿Qué aceptabas? Porque eras un puntito. Y ahora que ya no sos un puntito, ¿qué esperas? Ya no te puede dar lo mismo, ni siquiera un poquitito más. Tiene que ser demasiado lo que te da en calidad para que vos puedas agarrarlo y ser feliz, porque ya sos mucho más grande que ese puntito que eras. Y ahí es que sí entendió, finalmente le dejó, porque él ya no iba a darle lo que ella ahora quería, ya no siendo un puntito. ¿Qué son las metáforas? A grandes rasgos hay mucho por decir. Es trasladar el sentido recto de las voces en otro figurado en virtud de una comparación tácita. Acá, por supuesto, la clave es una comparación que tiene que ser tácita, implícita, de lo contrario sería una analogía. No utilizamos ese término como porque ya sería más explícito. Significa una cosa expresando otra. Estamos hablando de una piedra expresando toda una hipótesis relacional, es decir, cargar con emociones que son sumamente válidas, pero que ella al no identificarlas está cargando un peso que no le corresponde. Pero básicamente estamos hablando de una bolsa, en este caso una piedra llena de emociones que ella tiene que romper, sacar en pedazos, devolver los pedazos a quienes les corresponde porque a ella no le toca cargar con eso. Hay metáforas de la vida cotidiana, en todo momento solemos utilizar metáforas como eres un sol, el dolor aún no cicatriza, perdió un tornillo, pasar página, estoy hecho polvo. Las metáforas literarias también, en Don Quijote se ven muchas metáforas, su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles. Hay metáforas bíblicas también, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, sois templo de Dios, ¿sí? Estamos hablando de algo, decimos algo, pero en realidad significa otra cosa. Y esa otra cosa que significa es lo que le queremos devolver al paciente.
esta nueva forma de ver el problema, una nueva forma de redefinir el problema para que cambien sus emociones y para que cambie su sistema de creencias. Es un mensaje primario, un mensaje analógico que permite un reencuadre gráfico del problema. Por eso sí tenemos esta idea de imagen, para que el paciente pueda reconocer esa imagen y también el propósito del mismo. Ese propósito de redefinir, de darle un significado diferente. Por supuesto, hablamos también del constructivismo. No hay una sola verdad, sino varias maneras de ver las cosas. Y con esta imagen, por supuesto, le vamos a proponer una nueva versión del problema que, por supuesto, no es la verdad, sino que es una opción que ha salido en esa relación particular, especial con el paciente. Metáforas a medida. El poder creador de quien hace metáforas resulta por el hecho de que no se puede enseñar a hacerlas. Es un don natural, algo que no puede recibirse de otro. Por eso hago énfasis en la flexibilidad, en la creatividad. Es muy difícil enseñar a construir metáforas, porque la construcción de metáforas requiere de varios indicadores que hoy sí les voy a proponer como mapa de qué tener en cuenta, cuáles son los pasos para poder construir. Y por supuesto, lo más importante es poder entender, comprender la definición que trae el paciente. Si no podemos comprender la definición que trae, va a ser sumamente difícil poder redefinir. Una vez que nos está contando el problema, una vez que hagamos preguntas sobre el problema, porque hacer preguntas es un arte y es también una herramienta fundamental en la psicoterapia para ir construyendo ese mapa. Si no hacemos preguntas acertadas, vamos a ir abriendo un montón de ventanas que no nos van a conectar a ningún lugar. En todo caso, abrimos ventanas siempre que la conectemos. ¿Sí? Hay que saber preguntar. Esta pregunta que estoy haciendo es por chisme, porque me interesa, porque es curiosidad pura, o realmente es pertinente para poder comprender cómo funciona esta familia, cuál es su dinámica, el sistema de creencias, las emociones. Hay que saber preguntar, también hay que saber observar, metacomunicar, estar también atento a todo lenguaje analógico de la familia para poder metacomunicar, como ya dije, y hacer preguntas bien relacionales. Nuestra idea, entonces, poder definir el problema. ¿Cuál es el problema para este paciente en particular? ¿Cuál es el problema para cada miembro de la familia? ¿Hace cuánto que lo tienen? ¿Qué pasó? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con quién y para qué? Y cuándo no hay y cuándo sí hay problema. Todas las preguntas que podamos hacer para realmente comprender el problema. Yo siempre digo que me enamoro del problema, que realmente tengo un amor tremendo al problema, porque quiero poder describirlo, quiero conocerlo, quiero comprender, porque si no comprendo la definición, es imposible que yo pueda redefinir. Es más, al ir construyendo la hipótesis, van saliendo esas imágenes con qué comparar. Comparar con los roles, comparar con las funciones, comparar siempre implícitamente con el sistema de creencias, con las voces que trae, con las conductas, con algo vamos a ir comparando y nos van a venir a la cabeza ya ciertas imágenes para después hacer la devolución más completa. Siempre sobre las metáforas, su presencia en el discurso testimonia realmente la precariedad de la figuración literal. La figuración literal es muy precaria comparando con el uso de las metáforas que corresponde al hemisferio cerebral derecho, donde realmente se vive con intensidad esa redefinición de poder sentir y pensar diferente. Es el arte del buen decir
y llega al hemisferio cerebral derecho justamente con impacto, es potente y sacude, como ya dije varias veces, porque ese es nuestro objetivo, el sistema de creencias y también las emociones, que es la redefinición. Estamos hablando del hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Cuando hablamos de metáforas, estamos hablando del uso del hemisferio cerebral derecho, que es el lenguaje justamente de ese hemisferio. Es cabalmente este oscuro y a menudo extravagante lenguaje el que ofrece la llave natural hacia aquella zona solo en la cual puede producirse el cambio terapéutico. Por eso es muy importante llegar a ese hemisferio que es el derecho. En la imaginación, la imagen, por supuesto, es mucho más clara y concreta. Este es otro ejemplo. Es una señora que sí está casada hace mucho tiempo y tiene un amante. Hace mucho tiempo tiene un amante. Al comienzo estaba muy bien con él, se sentía realmente pareja de este señor, se sentía querida, sentía que le importaba y contó que a través del tiempo él se fue alejando, que eso le desilusionaba mucho. Y cuando contaba, a mí me venía esta imagen, y es algo que sale de forma espontánea, una imagen, como un corazón, un amor que realmente ya está muerto. Yo me estaba imaginando que, aunque sea muy loco, es como que el corazón tenga ya muerte cerebral, ¿no? Que parece que está vivo, parece que hay esperanza, pero que realmente ya está muerto y que ya está con esas ganas, esa ilusión, claro que es sumamente esperable, de que viva, pero en realidad ya no puede vivir. Y yo le dije esto, le digo a sí mismo cuando le hago preguntas y exploro, no es que de entrada le voy a tirar una metáfora, eso sí, vamos a ver, que vamos a tener en cuenta para que esa metáfora que yo utilice realmente le sacuda y diga, ah, cierto, es verdad, nunca lo había visto. Y cuando yo le lanzo esta idea de a mí esto me parece muy loco, pero es esto lo que estoy imaginándome, a ver qué sentido te hace a vos. Y le digo esto, de que yo sé que el amor, el corazón no tiene cerebro, pero por alguna extraña y loca razón yo le veo a ese amor de tu amante, no dije amante, dije el Señor, con muerte cerebral. ¿Qué implica eso? Y sí, que yo estoy con mi equipo de resurrección, dijo ella al instante. Entonces, bien, tomó. Y ahí está la imagen que evoca esa metáfora. Luego trabajamos mucho con esta idea. Ella comenzó a decir todas las cosas que hacía para resucitar algo que ya estaba muerto, que ella tenía que sí darse cuenta. Y en la siguiente sesión, lo primero que me dijo fue, pasaron dos cosas para quitarle el balón de oxígeno y ya solo queda la extrema unción. Claro, así cuando vemos es muy fuerte, pero claro, nos estamos refiriendo a una metáfora que ella sí lo tomó, que le hizo ruido, que le hizo sentido, que le sacudió emociones, que le sacudió el sistema de creencias, y a partir de ahí se preparó para quitarle el balón de oxígeno, es decir, toda esa asistencia que ella le estaba dando para dar vida a alguien que realmente ya estaba muerto, una vida, sí, ya sabemos lo que implica la muerte cerebral. Esto es fuerte, pero finalmente le hizo sentido que ese es el objetivo. Y a partir de ahí hizo cosas para terminar de enterrar ese amor que ya estaba muerto, para hacer todo el duelo que correspondía y continuar con su vida. Pero ya no hablamos esto del amor tóxico, del amor narcisista, seguro que yo soy una persona dependiente, tantas etiquetas que trajo, tanto ruido que trajo al problema, y en realidad era solamente esto, de que ella estaba
asistiendo con su equipo a un amor que ya tenía muerte cerebral, que en realidad ya estaba muerto, pero parecía que estaba vivo porque respiraba, pero en realidad estaba respirando con el balón de oxígeno que ella le estaba dando. Y así, de potente. O a veces una mujer, no a veces, una mujer dijo no suelto. Y cuando alguien muchas veces habla de esto, de no suelto, el problema es que no suelto. Lo que pasa es que ya hago esto porque no suelto. Y me gusta mucho, entonces, bueno, agarremos esta idea de no suelto. Y le pregunto, cuando vos decís no suelto, yo sé que no soltaba la relación con su ex esposo. Ex esposo, él ya tenía otra mujer, él ya no la buscaba, ya no había intimidad. Las hijas tenían síntomas, ya si hablábamos de depresión, una posible triangulación, ellas estaban metidas ahí en el medio y ella por supuesto refería que sí lo quería, que sí quería, que tenía esperanza, ella iba a buscarlo cuando estaba regando el pasto o algo, ella pasaba por enfrente, hacía cosas para llamar su atención. Y el problema era que no suelto. ¿Y cuál era su objetivo? Soltar. Y podíamos pasar la vida así. Bueno, entonces quiero que te imagines algún elemento. Cuando hablas de no soltar es porque algo estás sosteniendo. ¿Y qué es? Algo que te imagines, una cuerda. ¿Y de qué forma, de qué color, de qué tamaño, hace cuánto que tenés? Bien. Y trabajo mucho con objetos metafóricos. Entonces, ir y buscar ese objeto metafórico, algo parecido a la cuerda para que ella sostenga y no suelte. Y le mostramos que del otro lado no hay nadie sosteniendo. Qué loco es sostener una cuerda por mucho tiempo y que el otro lado no haya nadie. Y hacemos estos movimientos en sesión de, bueno, ya estás aburrida seguramente con tu cuerda, ¿qué haces? Comienza a moverse y hago esta analogía también con el daño que una cuerda, si yo la sostengo por mucho tiempo, puede hacer a mis hijas, ¿no? Esto de pegarla sin querer, de lastimarla, de hacerle daño, de enredarse, hasta puede irse por mi cuello, asfixiarme de repente, lastima. Lo que ella no está viendo es que lastima a todos. Y ahí sí ella, al mostrar que sus hijas estaban ahí con ella, al sostener la cuerda, sí pudo sentir de forma diferente y pudo hacerse cargo que por ellas, por buena madre, tiene que soltar esa cuerda que no tiene ningún sentido más y le está lastimando a sus hijas. Ahí sí utilizamos de nuevo esta metáfora y ahora un nuevo elemento que es el objeto metafórico, esto de ir y buscar algo parecido para un objeto concreto que represente lo que estamos viendo. Hay veces también que el síntoma de un miembro de la familia puede ser una metáfora, puede convertirse en metáfora de un problema relacional. Esto de no tragarse, por ejemplo, de tener que vomitar tanto odio, de lavarse mucho las manos, que tiene que ver con esto de que en realidad es muy simbólico lo que estás haciendo, porque lavarte las manos también significa toda la suciedad, toda la mugre que hay en esta familia que no están pudiendo ver. Esto sí ya es un lenguaje más de desafío, porque el problema es muy grave. Estamos hablando de mucho desamor, de mucha violencia, de una familia que quiere mantener la fachada social aceptable, entonces no se hace cargo, no se separa la pareja, hay mucha agresión, hay mucha triangulación. Entonces viene esta chica y el problema es que se lave las manos y a mí me parece genial darle otro sentido porque alguien tiene que lavar todo lo que ocurre en esta familia que es muy, muy sucia hasta esta familia y no van a terminar de lavarse y limpiar haciendo las cosas que están haciendo. Hay que ver. Y ahí sí les hizo mucho sentido, mucho ruido, claro. Hay también llantos, desencadena llantos porque es ver lo que no estaba viendo. A veces uno tiene mucho miedo también de ver para no morirse literalmente, sobre todo cuando hay traumas. Los síntomas son representaciones simbólicas de un problema en su origen y en su manifestación y expresa mucho más que un problema individual.
Este sí es una imagen que yo muestro mucho en clase. Veo que hay alumnos, alumnas de ESPA. Cuando vienen dos miembros de una pareja, es decir, cuando vienen padres a decir que su hijo tiene un problema, es decir, el problema está en él, cúrenlo, sánenlo. Lo que tenemos que hacer como terapeutas sistémicos es, por supuesto, conectar el síntoma al sistema. Este síntoma del hijo puede tener un sentido, puede ser que esté expresando un problema relacional, sobre todo conyugal. De una definición individual tenemos que pasar a una relacional. El problema no está en el hijo, el problema está en la relación. Todos colaboran para mantener el problema y proponer otro nombre al problema, una metáfora que evoque imagen para modificar el sistema de creencias y emociones. Claro, todo esto que estoy diciendo tenemos que hacerlo a través de una palabra que sea lo suficientemente fuerte, potente, intensa, para que pueda zarandear, para que pueda mostrar a estos padres que el problema no es del hijo, que el problema es de ellos. Claro, puede que no sea de ellos, pero en este caso sí. Que el problema está en la relación, que todos hacen algo para mantener, así también algo tienen que hacer distinto para mejorarlo y darle otro nombre al problema, un nombre que sacuda, como dije, pero con una imagen. ¿Qué imagen puede ser y cómo se nos puede aparecer en la cabeza una vez que estemos preguntando, indagando, explorando? La idea del pegamento que les une, si les une un hijo, el hijo no puede ser un pegamento. Si es un pegamento, ahí tiene sentido todos los síntomas que está refiriendo. Si es un guardaespaldas, también tiene sentido que no estudie en el colegio, que no se ponga las pilas, que esté triste, porque es un trabajo que no le corresponde, muy mal remunerado y que para nada tiene que cumplir esa función, que no va a renunciar porque es leal, pero que la tarea de los padres es despedirlo de inmediato. Ahí sí estamos responsabilizándoles a través de una imagen que sacude muchísimo y que les hace entender que el problema realmente es de la relación de pareja y le están metiendo al hijo en el medio y a partir de ahí el hijo desencadena síntomas y más loco aún que la pareja, que ya se lleva mal en situación de impas, se vuelve a unir mal unidos para curar, en teoría, a este hijo con problemas. Es la imagen la que dice todo eso que había dicho. La propuesta, continuando, es devolver la hipótesis como una imagen metafórica. Esto, todo lo que dije antes, sí pueden ser ya parte de una devolución o puede ser también parte de lo que se conversa en sesión y a partir de ahí vamos construyendo y construyendo más, como vamos a encadenando más metáforas. Pero ya sí fueron suficientemente potentes como para poder resignificar. Es pensar en una hipótesis. Claro, construir una hipótesis relacional, tenemos que pensar en decorarla, ponerle color, ponerle sonido, movimiento, que puedan ver esa conexión del síntoma con el sistema, que todo eso hizo el pegamento, todo eso hizo el guardaespaldas, esa imagen. Y a partir de ahí vamos jugando. Como ya dije, hay varios tipos de metáforas, las verbales y las visuales. De todas formas van a ser imágenes. Aunque yo diga, ellos van a imaginarse en su mente y aunque le muestre también al ver, van a tener esa imagen. Son auténticos fertilizantes del pensamiento y estamos hablando de ver en un sentido también metafórico, porque la imagen verbal no se presenta a la visión, sino a la imaginación. Y utilizar bien la metáfora equivale a ver con las semejanzas, en ver cómo, ver una cosa en otra, que es la propia definición. Por supuesto, lo que tienen que ver es esa otra forma que nosotros le planteamos de la definición del problema. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta? En primer lugar, este mapita que es nuestra hipótesis. Si nosotros no sabemos cuál es el problema, como ya dije, no vamos a tener idea de cómo redefinir, no vamos a poner un nombre distinto al problema si no le conocemos súper bien a ese problema, que implica
todo, implica la estructura, implica la dinámica, el sistema de creencia, implica las emociones, implica el patrón de comportamiento, lo trigeneracional, apego, posible trauma, y hay un montón de puertas para poder entrar al problema. Tenemos que, por supuesto, entrar en el mundo emocional también del paciente, tenemos que hablar su lenguaje, no le podemos proponer una imagen que no tenga nada que ver con su problema, pero que ayer me sirvió a mí, entonces se me ocurrió volver a decirlo. No, si dice, nunca lo había visto de esa forma, es porque el paciente sabe que nosotros entendimos su problema de base, que nosotros comprendimos ese problema inicial que lo trajo. Tenemos que entrar y ver el problema con unos lentes especiales, tipo para hacer zoom, para ver de lejos, para meternos adentro, abajo, arriba, y luego volver a nuestro asiento de terapeuta y desde ese ángulo seguir viendo lo que él no vio o ella y devolverles lo que vimos a partir de una imagen que les movilice. A veces también tenemos una parte del problema, tenemos simplemente una escena, pero somos terapeutas y tenemos que encontrar el patrón también, o tenemos que hacer más preguntas para poder ampliar esta idea del zoom. A veces vienen con una escena y si nos quedamos ahí es muy peligroso, porque hay veces que me imagino esto de que el terapeuta puede a través de las preguntas o a través de las esculturas, de la escenificación, pedir una especie de bar para poder retroceder y ver realmente qué es lo que pasó ahí, qué pasó antes, qué pasó después, y cómo, y dónde, y para qué, y con quién. Y a veces, entonces, esa imagen, esa escena no era como habíamos construido antes. Por eso puede ser peligroso esto de tener en cuenta un solo punto de vista. Tenemos que tener en cuenta el fotograma. Este fotograma relacional son las imágenes que se suceden y dan esta sensación de movimiento. La puntuación de cada uno va a ser una escena. Nosotros tenemos que conectar todas las escenas. Todos tienen razón, todos dicen algo muy válido, pero lo que tenemos que hacer es conectar para que la guerra no permanezca por siempre cuando cada uno intente conservar a cualquier precio su punto de vista. La idea del fotograma. También hay ciertos elementos a tener en cuenta. El primero es esta idea de cazar al vuelo, hay que ser rápidos, todos nuestros sentidos tienen que estar en alerta, tenemos que escuchar, tenemos que ver, tenemos que estar pendientes de toda la información también que nos dan y que observamos para poder construir una hipótesis. ¿Qué es lo que pasa acá? A veces hay un elefante enorme rosado con motas en la sesión y no lo vemos. ¿Por qué? Porque algo tenemos que tener también nosotros como terapeuta para no ver y tenemos que hacer cargo de eso, o bien no estamos haciendo las preguntas indicadas, pero de repente aparece el elefante rosado con motas. Y el último está Kairos, que a mí me gusta mucho y me gusta mucho esta imagen porque también tiene que ver hasta con lo irracional en el uso de las metáforas, que Kairos tiene que ver con un dios, con uno de los tiempos, que es el tiempo fugaz, el tiempo en que una revelación se da. Kairos es un hombre sin pelo, pelado, que tiene un mechón, tiene los pies con alas, además tiene alas, y eso hace que sea muy rápido, muy veloz. Y cuando pasa, hay que, por supuesto, agarrarlo del pelo y es súper difícil. Y algo así ocurre también cuando hacemos preguntas y nos conectamos y nos enganchamos y observamos y estamos súper atentos al lenguaje del paciente, a su concepción de mundo, a poder entender el problema. Y de repente viene una información, como una palabrita o un gesto que es como Kairos, que nos hace ver, oh, qué interesante información para poder construir una hipótesis y también a partir de ahí sale una imagen potente. ¿Por qué? Porque con eso completamos esa idea, ese mapa que tenemos en la cabeza. Esa es la idea de Kairos.
El confort del terapeuta me parece esencial ante todo, que ustedes sean ustedes mismos, que se sientan cómodos, cómodas. Esta es una propuesta, el uso de metáforas que no a todos o a todas les va a gustar. Por eso dije, tiene mucho que ver con el propio estilo de cada uno. Es muy importante, y repito, para poder construir una hipótesis y entender el problema, que esté bien definido para poder redefinir el lenguaje del paciente, la concepción del mundo y el joining terapéutico, la alianza es fundamental. Con una metáfora yo no puedo desafiar y que le haga sentido sin que antes hayamos construido una buena relación terapéutica. Como dije hace rato, que ellos entiendan a partir de mi redefinición que yo entendí muy bien su definición de problema, por eso le estoy proponiendo algo que sí lo toman como válido. Y amor a la hipótesis, que es lo que había dicho. Esto es entonces un resumen también. Primero tenemos que definir clara y concretamente el problema. La familia va a traer una definición lineal y nosotros tenemos que convertirla a una definición relacional. Tiene que haber secuencia, tiene que haber la circularidad, tiene que haber conexión, tiene que haber movimiento. Tenemos que conectar síntoma al sistema, ver la responsabilidad relacional que tienen todos de mantener el problema. Ahí construimos una hipótesis que es un mapa, el mapa flexible, como vuelvo a decir. Muchísimas cosas podemos ver en la hipótesis, ya depende mucho también del modelo que ustedes tengan dentro del mapa sistémico, pero el sistema de creencias, las conductas, las emociones son tres pautas que podemos explorar, pero hay muchas puertas para entrar al problema. Vemos también el apego, que ya dije, lo transgeneracional, la personalidad, vemos todos los síntomas psiquiátricos con bases relacionales. Hay muchas puertas. Ustedes pueden elegir la puerta que quieran, siempre que sea una puerta relacional y que conecte síntoma con sistema. Después, cuando se nos pone bien claro este mapa en la cabeza, comienzan a surgir imágenes en nuestra cabeza y tenemos que agarrar eso que nos evoca, qué imagen nos evoca, su sistema de creencias que nos evoca, su conducta que nos evoca, emoción que nos evoca, los roles que cumplen, que uno tenga más poder que el otro, que uno esté siempre como una alfombra, que uno esté siempre pisoteado, que esté en una jaula de oro, por ejemplo, que aunque sea de oro, sigue siendo una prisión. Ver todo eso, los elementos para poder comparar y por supuesto después sacar el cómo, porque tiene que ser una imagen, de la comparación a la metáfora. La imagen tiene que ser clara, lo ideal es en movimiento, así que esa imagen, ya sea verbal, a través del cuerpo, con esculturas, pueda transmitir una imagen que sí se mueva, lo relacional, con una escultura, una fotografía, un dibujo, un espejo o simplemente describiendo para que se imaginen y le devolvemos, ¿sí? Para que les zarandee. Podemos jugar también, puede haber movimiento, podemos usar sonido, efectos especiales, vestuario. Eso es cuando dramatizamos más y sobre todo cuando jugamos a partir de la metáfora. Esto de traer una piedra, por ejemplo, podemos ir partiendo la piedra, qué hacer. Pueden haber rituales, pueden haber prescripciones, los próximos pequeños pasos a partir de cada pedazo, se puede ir guardando. Todos esos son los efectos, todos esos son los juegos que podemos hacer. Las metáforas ahí se van encadenando y ya luego trabajamos con ese problema redefinido que es la imagen, como la piedra o como lo que vamos a ver enseguida. Acá tengo un gato que quiere también aprender. Espontáneamente entonces nacen las imágenes en la mente del receptor capaces de captar las nuevas situaciones. Y así es como yo creo que vamos escuchando. La idea es estar de frente también, ¿verdad? Al paciente. Acá estamos hablando de la alianza terapéutica y no podemos mirar para otro lado. Pero sí van saliendo estas imágenes, lo que me evoca este problema. Algo gráfico para que después yo les pueda devolver y con esa imagen de vuelta pueda
sacudir su sistema de creencias y emociones. Esto es ir esculpiendo también esa imagen. Nosotros observamos a la familia, sus interacciones, su mundo emocional, sus creencias, todo lo que tenga que ver con la hipótesis, observamos también todas sus interacciones espontáneas en psicoterapia y luego sí le devolvemos una nueva película. Cuando ellos tienen la imagen, sea una escultura, hay veces que yo le pido que hagan una escultura o yo esculpo con sus cuerpos el problema que creo que tienen. Pero ellos pueden salirse de sí mismos, cotejarse con esa imagen y verse sin verse realmente. Esto de poder hablar de ellos sin hablar de ellos, que puedan salir sus emociones, todo eso es el poder de la metáfora, esto de poder salirse y verse desde lejos, sin ser ellos. Esa es como dije hace rato, el poder paradójico de la metáfora. Y ahí vemos, mostramos todo lo que la cámara relacional del terapeuta percibe, porque hicimos play, pausa, play, esto es para hacer ese fotograma relacional, también con la ayuda del VAR, con todas las preguntas relacionales también, con tipo Zoom, todo para poder entender. Hay todo un diseño de producción, hay efectos especiales, todo lo que tiene que ver para realmente sacudir ese mundo emocional. Hay distintas formas de crear imágenes y jugar. Creo que tenemos todavía unos minutitos, Francisca. Sí, Alejandra, la idea es que en este último bloque, bueno, demos paso también a las preguntas y comentarios, pero si quieres ir cerrando, obviamente damos otros minutitos. Bueno, termino con esto, que son algunos ejemplos también. La falta de intimidad, si una pareja vino por problemas de intimidad. La idea no es contar muchos los casos, sino ir mostrando las herramientas de no les puedo enseñar a pensar, pero sí a construir una hipótesis lo suficientemente clara que les dé a ustedes muchas ideas y muchas imágenes en la cabeza. Y eso es crear una metáfora finalmente. Y se sentaron en el sofá que está enfrente, había mucha distancia, yo les pedí que me muestren la distancia que realmente había entre ellos, y había muchísima. También les pedí que muestren qué había en el medio, qué les separaba, qué elemento. Entonces comenzamos a buscar en el consultorio todos los elementos que tenían, y eran muchos problemas bien definidos, y cada objeto representaba un problema. Muchos, pero muchos problemas que pudieron identificar, que estaban en el medio y que les separaban mucho. Y era una pareja muy joven, era una pareja también que utilizaba términos como pene, ese era su lenguaje. Y también me dio la posibilidad de utilizar ese mismo lenguaje. Porque si puedo llegar a decir lo que van a ver ahora y a otro tipo de familia o pareja, pueden salir corriendo. Pero ya esa pareja yo sí sabía que iba a tomar bien lo que les decía. Y me imaginé y les dije, viéndoles así enfrente con todos los objetos, la foto que les muestro ahora es una representación, ¿no? Pero que sí me imagino, la esencia de la imagen es hacer ver, coloca ante los ojos, ¿no? Que yo me imagino que, y le dije, esto es muy loco y pido disculpas, pero de utilizar este término, que el problema era la intimidad. Entonces, me imagino lo largo que tiene que ser el pene para no solamente alcanzarla a ella, que está en el otro extremo, está hacia cuántos metros están, en miles, decía, miles, y todo lo que hay en el medio. Y sí se comenzaron a reír y sí tenían razón. Entonces, es comenzar a sacar uno a uno todos los objetos, volver a definir y volver a trabajar y desenredar para poder acortar la distancia y tener intimidad. Finalmente decidieron que la distancia, esa ya es irreversible, pudieron superar todos algunos obstáculos, problemas en sesión individual, pero se separaron muy bien y responsablemente porque sí se dieron cuenta de esa distancia y de todos los objetos, y que lo que estaban proponiendo no era viable, como esto
del pene que tenga que atravesar al otro extremo. Como viaje hacia lo visible, la metáfora es una especie de fenómeno óptico que pone en foco la imagen llamativa de un término para mejor captación del problema que es motivo inicial de consulta. Produce este shock perceptivo, zarandeo emocional y es redefinidor. Bueno, este sí es otra forma, ya termino en minutitos, porque son diferentes formas de construir también imágenes. El problema era una pareja que decía que él es muy agresivo, ella decía, y él dijo que no sé si tiene un amante o me quiere dejar, pero sufro. La idea es esculpir con sus cuerpos distintas escenas del problema que no estaban viendo. A través de las preguntas de qué pasa antes, qué pasa después, yo comenzaba también, por supuesto, a explorar el patrón, porque me gusta, porque me parecía interesantísimo descubrir el patrón, la pauta de cómo se van encadenando las conductas y se repiten de manera casi idéntica una y otra vez. Y en algún momento ella dijo varias veces que me asfixia. Esta palabra asfixiar, por supuesto, a mí siempre me llama la atención, tiene un sentido espectacular ahí. Y, y yo les pedí que se sienten, que se pongan de una forma determinada. En un primer momento le pedí a él que la asfixie, porque ella, y siempre acompañado de lo que voy describiendo, y lo que describo tiene que ver única y exclusivamente con lo que ellos me dijeron. Solamente ordeno de esta forma, yo no agrego nada nuevo. En un primer momento decía que la asfixia, ella siente que vos la asfixias, que quiere decir que la llamas continuamente, que no paras de enviarle mensajes, y eso para ella es asfixiar. En un segundo momento, ahí mismo, le pedí que ella le saque la mano, porque eso es lo que hace ella cuando dice no pienso atenderlo, no pienso enviarle ningún mensaje, estoy harta, yo todo esto viví ya con mi familia y no voy a repetir, no lo voy a hacer. En un tercer momento sí le pedí que él alce la voz como gritando, esto de tenés un amante, seguro que me querés dejar, y todos estos insultos que ella refiere como agresión. Y en un cuarto momento les pedí que se alejen, porque si ella va de la casa o le pida a él que vaya a otra casa que tienen en el interior, porque ya está muy cansada, porque ya no puede sostener este problema. Y pasa un tiempo, él vuelve a la casa hasta que finalmente de a poquito va asfixiándola de nuevo. Y yo le pedí el 1, 2, 3, 4 que lo hagan y que lo vuelvan a repetir 1, 2, 3 y 4. Y ahí con sus cuerpos esculpí el problema, se quedó una imagen que ellos podían ver y fue muy redefinidora, fue muy potente porque se dieron cuenta de la responsabilidad que tenían ambos de mantener el problema. Y también esto, que puedan hablar después de estas imágenes, es muy potente porque el cuerpo no miente y va a poder hablar de las emociones que realmente le genera cada una de estas escenas, de estar asfixiado, de quitarle, de estar así con las manos arriba. Y ahí se habla también de eso. Y este es el último, que me parece también muy interesante, cómo se va construyendo y lo que se le devuelve al final. Claro, primero es construir la hipótesis con preguntas, explorar. Ella decía que su marido no le presta atención, que siempre responde con silencio, que no ayuda, que está cansada, él no pregunta nada, que ella limpia la casa sola todo el tiempo. Esa era una forma de querer a su marido, de demostrarle amor limpiando la casa. Y también de qué me sirve arreglarme para las paredes. Y ahí también cuando habla de pared, como que me voy imaginando ya una pared o un muro entre ellos, ¿no? No hay nadie, hay una pared, ella se arregla, ella limpia, todo eso me estoy imaginando. Y también dice, se quitó el cinturón y los zapatos. Me parece muy llamativo eso, quiere decir que él se rindió, que ya no hace absolutamente nada por la relación, es estar ahí tirado en el sofá quitándose el cinturón y el zapato es porque ya no le importa nada, ¿no? Para ella eso era muy, muy significativo. Él decía que cada vez que él llegaba a la casa, ella lo recibía con una cara muy fea, estaba muy, todo el tiempo estaba de mal humor, que él no se sentía bienvenido, que ni siquiera lo saludaba, que había ya un enfrentamiento al entrar a la casa, que no se encontraba
Y en algún momento dijo, a mí no me importa la casa limpia. Claro que te importa, decía ella. No, no me importa la casa limpia. A mí me gustaría estar juntos. Pero ¿cómo vamos a estar juntos si es que yo tengo que limpiar? Es que no entendés que no me gusta, no me interesa. Yo prefiero una casa sucia, pero poder compartir. Y ella no creía, entonces, bueno, paremos. Ahí hay una entrada, yo me imaginé, y le puse, ¿se acuerdan esta imagen? El elefante rosa, esto de cazar al vuelo, Kairos, y ahí aparece esto. En consultorio sí le puse un muro, que ese era el muro que ellos construyeron, ¿sí? Hay pared, ¿sí? Súper evidente entre ellos. Háblenme de este muro, de dónde salió, quién construyó, de qué está hecho, qué tan fuerte es, hace cuánto que viven con este muro, cómo es que pretenden estar juntos o llevarse bien si hay un muro que les separa. También, sí, ponemos ahí el cinturón y el zapato, es muy simbólico esto, y que yo me imagino a ella de un lado eh, limpiando la casa, que él no quiere que limpie, pero ella lo hace porque cree que él quiere, pero claramente le dice que no. Y él del otro lado está con el cinturón y el zapato tirados en el sofá, pero hay una propuesta y yo agarro esta propuesta, pero esperen, él te está proponiendo algo, él te dice, no quiero que limpies, quiero que hagamos algo. Vamos a confiar en ese pedido, a hacer algo diferente, pero todavía no están listos para tirar el muro. Él lo que está proponiendo es hacer un agujero en ese hoyo, en ese muro. ¿Y qué propones? Tomar un vino juntos, dice. Bueno, entonces a partir de toda esta imagen ya hay hasta una tarea. La primera tarea es un agujero para que pase el vino y a través del agujero tomar y compartir. Después, por supuesto, esto se tiene que ir ampliando este agujero o se crea otro agujero, varios, hasta que se vaya despejando el muro. Puede haber una escalera que suba y le encuentre del otro lado del muro a los dos de a uno. Puede haber un subterráneo también, pero siempre con la idea de encontrarse, hasta que finalmente el muro desaparece y él, porque quiere y no porque ella le obliga, se pone el cinto y el zapato y ella está contenta por el compromiso que asume en la relación. Pero es esto, es el agujero en el muro lo que trajo el cambio final. También las esculturas que ya dije. Estas intervenciones invitan a los miembros de la familia a verse como parte de una historia contada por un narrador juguetón. Utilícenlas y modifíquenlas según sea necesario. No hace falta una receta mágica. Y gracias, esta es mi propuesta de hoy para ustedes. Alejandra, muchas Sí, gracias. gracias. Alejandra, bueno, en primer lugar quiero expresar mi sincero agradecimiento a Alejandra por su brillante presentación de un tema que es tan importante en la psicoterapia y también su generosidad al compartir su conocimiento con todos nosotros. Ahora, bueno, les invito a todos a quienes deseen hacer preguntas. Pueden levantar la manito, yo voy a estar mirando aquí o pueden encender el micrófono si quieren hacer alguna pregunta también. O también comenzaré a leer las preguntas que están aquí en el chat. A ver, voy a revisar. Bueno, hay mensajes, muchísimas gracias. A ver, voy a ir un poquito más atrás porque me parece que aquí hay unas preguntas. Bueno, hay un montón de comentarios, Alejandra. No sé si nos da el tiempo para leerlos todos, pero sí voy a leer algunos. Dice, Carly, muchas gracias, Alejandra, por este espacio tan enriquecedor. Qué recurso más maravilloso son las metáforas. Justo hoy conversaba con un joven a propósito de su dolor. Me habló espontáneamente del otoño, en alusión a la tristeza, y luego él mismo llegaba a la conclusión de que en realidad el otoño era necesario como parte de un proceso natural, así como la tristeza. El poder de la metáfora, increíble. Eso nos dejó allí una reflexión nuestra colega. Bueno, Julieta, fue un seminario increíble, muy útil, concreto, agradable, felicitaciones. Veo que César levantó su manito. César, ¿puedes encender tu micrófono? Ahí sí. Hola César, tanto tiempo. Hola. Un gusto verte de Hola, maestra, ¿qué nuevo. tal? Nos encontramos después Bueno, del curso. mi duda era en relación a, bueno, era un comentario duda en realidad, ¿no? Era acerca sobre, entiendo que obviamente pues es como sumamente como importante escuchar ese lenguaje del paciente, ¿no? Para que la metáfora
quede de acuerdo, ¿no? Con lo que mencionaba como al principio, ¿no? De que somos astres, ¿no? No podemos utilizar, más bien una metáfora puede funcionar para un paciente, pero no para otro. Obviamente, creo que aquí lo importante también es ver eso, ¿no? Como ese lenguaje que nos va mandando el paciente, o incluso a veces me acordaba, ¿no? Como esta, como una anécdota, ¿no? Con una paciente que estudiaba medicina y ella había estado como en conflicto de poder superar una relación, ¿no? Porque estaba siempre recordando lo que había sido la relación y por qué pasó esto y bla, bla, bla. Entonces yo le comentaba que si traía de esos libros grandotes así de medicina, en algún momento y dice, sí, sí tengo de esos libros. Digo, ah, ok, digo, ¿qué te parece si... le digo, de aquí a lo que nos vamos a ver, pues vas a traer ese libro en tu mochila, no te voy a permitir que no lo quites, por favor, déjalo ahí todo el tiempo a lo que vayas al hospital, a donde vayas, digo, y traerlo como encima, ¿no? Pues obviamente ya después ella misma como que lo captó, ¿no? Después de que la volví a ver, me dices, ya entendí, ¿no? Me entendí cómo estoy cargando, vemos con cosas que pues ya no sirven quizá ahorita, que ya no necesito estar pensándolas una y otra vez. Entiendo que también va de acuerdo como a ese estilo, ¿no? O sea, para poder crear como bien esa metáfora, va desde ese lenguaje y desde esa situación de vida del paciente mismo, ¿no? Si no, pues simplemente pues no va a cuadrar, ¿no? Creo que de ahí viene como la efectividad de la trabajo con estas metáforas, ¿no? Porque bueno, normalmente uno piensa quizá cuando escucha curso de metáforas, me van a decir qué historias contar, ¿no? Y entiendo aquí que es como, no, más bien la metáfora que trae el paciente, ¿no? La metáfora de la situación que trae como él mismo, ¿no? La misma familia, ¿no? ¿Qué metáfora existe como en ellos, ¿no? Desde obviamente, como mencionaba, ¿no? Del síntoma como al sistema, ¿no? Entonces, pues nada más era como aclarar esa parte, digamos que, bueno, creo que sí se entiende aquí como bastante bien. Y pues sería nada más como eso. Gracias, César. Sí, es así, es a medida justamente. Pero sí queremos un libro que nos dé una lista de metáforas, pero eso no va a garantizar el zarandeo emocional y cognitivo en el otro. Y cuando decís esto de la mochila, sí, otra vez les recuerdo la posibilidad de jugar y de pasarla bien y de utilizar el cuerpo. Si esta paciente dice, cargo con cosas que ya no me sirven, si es traer una mochila, cargar con cosas y que pueda identificar qué es esto, qué es lo otro, cuánto pesa, hace cuánto que lo tengo, será que lo uso más adelante, qué hago con esto, y que vaya perdiendo peso de a poco. Y se puede mover en la sesión con todo ese peso, luego con menos peso, luego con menos, hasta que ya esté con la capacidad de poder funcionar con ese peso. Pero es esto de utilizar también objetos metafóricos. Eso hace mucho más poderoso y hasta divertido. Gracias, César. Valentina. Sí, Valentina levantó la mano, no sé si está Sí, ahí todavía. buenas tardes, Alejandra, y a todos y todas. Hola, Disculpen que Valentina. no puedo prender mi cámara en este momento, pero te quería preguntar, yo tengo una paciente que hace poco la tengo porque ella tiene emetofobia, fobia al vómito, a vomitar, y lleva muchos años en terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de fobia, pero sin ningún resultado, y entonces ahora quiso explorar con este enfoque sistémico. Yo he utilizado algunas metáforas con ella y todo, pero me gustaría saber quizás más ampliamente, porque yo entiendo que tú no nos vas a dar unas metáforas, ¿no? Pero ¿cómo piensas tú que se podría trabajar el caso de ella, eh, de esta fobia tremenda que tiene a vomitar? Solamente Gracias. con preguntas, Valentina. ¿Qué preguntas le hiciste ahora para conectar esta fobia al vómito con... ¿Qué preguntas le hiciste para conectar con su sistema familiar? ¿Qué sentido distinto le podés dar? ¿Cuál es la función de esta fobia al vómito? ¿Ella vomita o quién vomita en esa familia No, para sentir fobia? no, ella no vomita, tiene miedo a vomitar y entonces ha desarrollado Ah, una serie de conductas evitativas. Por ejemplo, no come ciertos alimentos, no toma alcohol, no se quiere embarazar, evita toda conducta que pueda llegar a producirle un vómito. Entonces está con una vida muy limitada porque finalmente si no va a un restaurante porque la comida puede estar mala y puede vomitar. No tiene relaciones sexuales porque podría quedarse embarazada y podría llegar a vomitar. Eh,
Entonces es muy limitante la fobia que ella tiene. Yo le he preguntado como qué es lo que quiere vomitar, qué es lo que no se puede tragar, qué es lo que la indigesta, que por ese lado me he ido. Claro, si ella estaba en condiciones de responder eso, no iba a tener ese problema. De todas formas, Pablo es el experto en fobia. Sí, va a ser más complicado encontrar una metáfora que le movilice. Lo que sí queda claro que hay que hacer son preguntas para encontrar ese sentido de qué es realmente lo que no quiere vomitar. Si es que queremos trabajar desde la metáfora, ¿no? Desde una metáfora. Claro, claro. Pero básicamente muchas preguntas hasta que vos tengas realmente una imagen que le pueda dar otro sentido a esta fobia. Ujú. Claro que después hay que hacer ya todo un tratamiento más específico de fobia. Una metáfora no le va a cambiar definitivamente, pero sí le va a dar ese primer empujón para pensarlo de forma diferente. Y para trabajar abriendo otras puertas quizás, la familia, los padres. Perfecto. Muchas gracias, Alejandra. A vos, Valentina. Nunca escuché esto de fobia al vómito. ¿Y vos, Pablo? No, nunca me he visto Pero, eso en consulta. pero sí Esa es fobia. muy, Bueno, como gracias. que da ganas de encontrarle el sentido, ¿no? Sí, Un muchas sentido en la ganas. familia. Ujú. Gracias Valentina por la Gracias, pregunta. Valentín. Estoy tratando de encontrar otra pregunta por el chat. Si alguno de ustedes quiere, puede activar su micrófono y puede hacer la pregunta directamente, pero estoy tratando de leer. Hay muchos comentarios, la verdad, que no puedo llegar a las preguntas. Así que no sé Por si acá alguien más encontré, tiene. sí, por acá ¿Hay encontré preguntas? una pregunta Me encanta. de Jesús, o sea, consulta. ¿Se puede preguntar tal cual qué nombre le pondrías a este problema que me estás diciendo? Eso es como ejemplo, me parece, ¿no? Se puede Esa es una preguntar pregunta. como de esta misma manera tal cual, y ella hace la pregunta, ¿qué nombre le pondrías a este problema que me estás diciendo? En el fondo, como terapeuta, ¿le podría preguntar de esa forma a la o el paciente? Sí, se le puede preguntar más narrativo, ¿no? Y a partir de lo que trae de esa información podemos ir construyendo una imagen, una metáfora, o si la define como una metáfora, ya utilizamos para tener más información. Pero sí, le podemos preguntar. Súper. Pero no nos va a redefinir con su respuesta. En todo caso, nos puede explicar mejor el problema para que nos ayude a nosotros a redefinir mejor luego. Difícilmente va a redefinir de entrada si le ponemos, va a definir lo que siente, lo que piense, que es lo que está sosteniendo finalmente el problema. Camila González, levantó la mano también. Hola, buenas noches. Hola Camila. Hola Camila. Primero que nada, agradecerle al Centro Trabún y a ti, Alejandra, por la charla, estuvo muy enriquecedora. Mi pregunta va en lo siguiente, ¿puedo tratar las resistencias del paciente, las resistencias hacia la terapia, hacia hablar el problema o lo que le duele, con metáforas? ¿Cómo podría hacerlo? Resistencia. No, es que Gracias. al utilizar una metáfora ya estás sorteando con eso todas las resistencias del paciente, porque estás hablando del paciente sin hablar directamente de él. Es lo que dije, es como que puede salirse de sí mismo y mirar esa imagen que es él, ella, sin ser él, ella realmente. Entonces, todo lo que antes estaba oculto puede salir más fácilmente y se puede hablar de las emociones. Por eso sí ayuda mucho también a manejar las resistencias del paciente. Y en ese caso, Cuando por hay ejemplo, serviría, resistencias, sí. perdona, dale, Cuando hay disculpa. resistencias, también es útil esto de utilizar una escultura, una imagen, todo lo que sea metafórico, lo que tiene que ver con la emoción.
de alguna forma también con eso se bloquea tanto decir, tanto pensar, tanto verbal. Vamos a hablar de otra forma que no sean con las palabras, que sea a través del cuerpo, a partir de una imagen, donde la emoción es lo que sale. Y de esa forma se vencen resistencias también. Ya entiendo. Muchas A gracias, vos, Alejandra. Camila, a vos. Gracias, Camila. Y también veo que está Tiare. Tiare también tiene, levanta la mano, ¿no? Sí, Ahí sí. hola. Hola, eh, Tiare. bueno, también agradecer por esta charla a todos. Bueno, yo soy estudiante de psicología, ahora estoy realizando mi práctica y empecé con pacientes hace muy poco. Tengo un paciente en específico con el que llevo 2 sesiones y a él le cuesta un poco hablar como de lo que está pasando, pero en un momento me mencionó como la metáfora de la mochila. Entonces mi pregunta era si puedo utilizar esa metáfora que él me trajo para poder entender un poco más su motivo de consulta, porque a él le cuesta especificarlo. Sí, eso sería ideal. Si es mochila o cualquier otra metáfora que traiga, que vos puedas utilizarla para que a partir de ahí, con esa imagen, él pueda darte más información. Que tiene también relación con la pregunta que hizo Camila, ¿no? Porque él tiene resistencia a hablar del problema, trae mochila, entonces, bueno, ¿de qué color es tu mochila? Traigamos una mochila, le pones la mochila, de qué está cargado, sacar, conocer, ponerle nombre con un sticker, qué hacemos, de dónde vino, darle forma, es decir, meter cosas en su mochila. Y eso Gracias, sí le va a movilizar y muchas cosas, mucha información va a salir a partir de esa dinámica. gracias. A vos, Tiare. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias a todas y todos por sus comentarios. La verdad es que leyendo el chat agradece muchísimo Alejandra tu ponencia, el compartir tu experiencia con todos nosotros, con nuestra comunidad también de Centro Tragún y también a todas las personas que reconocen este trabajo que hemos hecho con la comunidad de mantener estos seminarios gratuitos que al parecer es una instancia que para ustedes es bien importante. Le damos las gracias por participar nuevamente de esta instancia. Los dejamos invitados a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Centro Tragún. Ahí estamos siempre compartiendo nuestras actividades, nuestros seminarios gratuitos y obviamente, bueno, la ponencia de Alejandra para quienes no pudieron verla completo, para quienes quieren volver a verla, va a estar pronto disponible también en nuestro canal de YouTube, donde también nos encuentran como Centro Tragún. Así que muchísimas gracias. Le enviaremos dentro de los próximos días el certificado a quienes se inscriban en el link que está ahí en el chat y agradecer nuevamente esta instancia en la que todos pudimos compartir. Muchas gracias y buenas noches. Les enviamos desde Centro Tragún, Chile. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ustedes, Pablo, Francisca, a todos las participantes. Entonces les invito a pensar de forma relacional y ser creativos para que construyan las imágenes que finalmente redefinen. Amor al problema también. Gracias a todos y a Muchas todas. gracias, Alejandra. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos y a Buenas todas también noches. por estar aquí. Un abrazo grande. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Gracias. chao.